Bueno, si quieren vamos a arrancar y de última cualquier cosa el resto de compañeros se van a ir sumando. Pero bueno, Esteban, la idea de esto es como dar rienda suelta a que vos converses un poco porque, nada, nosotros hace un tiempo venimos planteando que hay como en la carrera nuestra, y en lo particular en nuestra disciplina, ¿no? De que con el tema de que ahora, con la efervescencia de las redes sociales, el nuevo contenido que se da, yo siento de que somos una carrera que se está quedando, el plan de estudios nos está quedando viejo en cosas. ¿Y en qué cosas notamos que hay, que estamos como, no digo retrocediendo, pero nos estamos quedando atrás? Bueno, primero en que, bueno, por la condición de la educación pública provincial y eso a veces como que nos cuesta bajar el nivel académico a un aula de colegios de provincia o de colegios públicos. Vemos el deterioro de la educación estos últimos años que se vio eh, vulnerada bastante. Después que cómo podemos usar los recursos, como digo yo, de las redes sociales. Digo, hay muchísimos colegas de la disciplina que tienen muchos laburos importantes y bueno, medio que hace poco tuvimos la pérdida de Javier Trímboli, que era una persona que construía mucho desde la divulgación y que o sea, los propios colegas dicen era alguien que venía con una impronta y bueno, nada, también haciendo un poco tributo a él y siguiendo lo que él nos enseñó y lo que nos dejó, bueno, traerte a vos porque vos sos como la materialización de esto dentro de docentes de primer año. Yo tengo el recuerdo de que vos has comentado de que uno de los motivos por los cuales hacías lo que hacías era porque hiciste la nueva página que de hablar es más de un juego, porque cada vez más compañeros de la carrera se suman porque les interesan los videojuegos. Digo, yo soy un caso de esos, yo soy de esos y tengo amigos que también les pasó eso y que es un acercamiento. Pero bueno, como digo yo, crecer es darte cuenta que a veces en ciertos juegos jugás del lado equivocado, pero nada, para nosotros el poder divulgar, ya volviendo a lo que nos atañe ahora, pero divulgar es todo un desafío que nosotros tenemos y ver cómo hacemos para bajar el contenido académico que damos en nuestra carrera a que la gente, a democratizarlo y a masificarlo, bueno, es un desafío y también implica el rediscutir también cómo enseñar. O sea, también ayuda mucho a contemplar. Complementa mucho la formación de nosotros como futuros docentes. Así que nada, Esteban, ¿querés hacer una breve introducción de quién No, sos y de qué haces? bueno, no, antes que nada, muchas gracias en serio por la invitación y por organizar esta charla. Gracias por dos motivos. Primero, porque me encanta hablar de este tema, así que es hermoso tener esta oportunidad y me gusta hablar siempre cuando me invitan a charlas con estudiantes, usualmente es lo más interesante, ¿no? Como para ver esa perspectiva que tienen ustedes y por qué se están sumando a la historia y por qué está este interés y por qué este interés en la divulgación y cómo pensar ese tema. Bueno, yo soy profe de historia, soy profe de introducción a la historia y uno de los coordinadores del curso de ingreso. Cuando yo decidí estudiar historia estaba muy presente esa cuestión. Digo, yo no es que decidí estudiar historia porque me quería dedicar a la divulgación, pero había algo de la divulgación que estaba todo el tiempo discutiéndose en ese momento. Todo el tiempo discutiéndose. Y todo el tiempo discutiéndose con los docentes en el secundario, todo el tiempo discutiéndose, no sé si todo el tiempo, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero discutiéndose también cuando llegamos a la facultad, ¿no? Empezamos introducción a la historia con Catarusa y Catarusa discutiendo un poco ahí, diciendo, bueno, está bien, queremos divulgar historia, pero ¿qué historia queremos divulgar? ¿Cómo queremos divulgar? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de favorecer una circulación ampliada del conocimiento sobre el pasado? ¿Qué es lo que queremos que se conozca? ¿Cómo? ¿O qué es lo importante de la historia? ¿Qué es lo relevante? ¿Por qué nos parece importante que cada vez más y más y más gente sepa sobre nuestro pasado? ¿Y cómo hacerlo? Digo, creo que esa pregunta estaba en el aire ahí todo el tiempo y algo de eso evidentemente me quedó ahí, digo, porque siempre me quedó como una preocupación, después en un contexto cada vez más distinto, ¿no? 2009, 2010, yo me recibo en el 2017, un contexto cada vez más complejo que se va haciendo, cada vez más complejo hasta que llegamos a la actualidad. Entonces, hay algo de mi interés por pensar esta cuestión de cómo circula la historia en otros ámbitos, en otros espacios por fuera de lo que es el colegio o la universidad, que se rastrea un poco en el momento de, bueno, cuando yo decidí estudiar historia y los primeros años de mi formación. Pero después en los últimos años me empezó a pasar algo que es lo que decías vos, Valentín, que yo doy clases en el curso de ingreso desde el 2019, creo, o 2018, no, creo que 2019. Y todos los años arranco, perdonen esto si ya lo escucharon todos, pero lo repito de vuelta.
Todos los años arranco la primera clase de introducción o del curso de ingreso, bueno, en su momento el curso, ahora de introducción a la historia, y en la primera clase les hago una pregunta en algún momento, que es la pregunta que más me interesa usualmente, que es, ¿por qué decidieron estudiar historia? ¿No? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué les pareció? ¿Qué es lo que los motivó a estudiar historia? Y siempre digo lo mismo, siempre empiezo a decir, bueno, estudiaron quizás porque tuvieron un docente en el colegio que les motivó el interés por la historia, por leer un libro, por ver una película, una serie. Y a propósito, nunca hago mención explícita a los videojuegos. ¿Por qué no lo hago? Porque sé que es una respuesta que va a salir y no quiero como predisponer una respuesta. Entonces doy ejemplos, pero no digo videojuegos. Y todos los años, y cada vez más, aparece la respuesta siempre se levantan 2 o 3 manos en algún momento que dicen, sí, yo empecé a estudiar historia por los videojuegos. O sea, hay algo de los videojuegos que me motivó a estudiar historia. Y no solamente cada año veo que cada vez más estudiantes me dan esa respuesta, me dicen, sí, yo estudio historia por los videojuegos, por algún videojuego, después indago cuáles son los videojuegos, ¿no? Siempre aparecen más o menos lo mismo, el Age of Empires, el Age of Empires 2, fundamentalmente, aparece, bueno, juegos de guerra, el Call of Duty, el Battlefield, el Civilization, digo, siempre aparecen un poco una cierta cantidad de juegos que son más o menos siempre los mismos, pero no solamente noto que siempre hay 3 o 4 estudiantes dentro de un grupo de 25, 30 o 40 que me dicen que estudian, que se anotaron a estudiar historia por videojuegos, y ya me parece eso muy significativo, sino que yo en el paneo de la clase que hago, ¿no? O sea, más allá de esos 2 o 3 o 4 que me dicen que estudian por videojuegos, veo que hay muchos y muchas que cuando otro compañero o compañera dice, sí, yo estudio por un videojuego, hacen como el gestito de sí, ¿no? Como hay algo de... Y no pasa lo mismo cuando alguien dice, no, yo empecé a estudiar porque, a ver, al principio me pasaba mucho con samba, por ejemplo, ¿no? Paca paca, samba, eso mucho. Después de estos últimos años cada vez menos, claro, porque ya van pasando los años, ¿no? Pero en su momento era samba, alguno decía samba, y siempre había 5 o 6 más que decían, sí, yo también, la verdad que me acuerdo de haber visto samba. Y ahora cada vez que me dicen, sí, Age of Empires, exacto. Sí, mucho, totalmente. Pero cada vez ahora me pasa más eso que veo, hay alguien que dice Age of Empires y los otros dicen sí. O hay una risa cómplice, o hay algo de que yo también empecé a estudiar historia por eso. Y eso a mí me llevó a preguntarme un poco por mis elecciones, o sea, cómo yo llegué a estudiar historia. Yo les dije recién, yo llegué a estudiar historia porque quería ser docente. Pero también es cierto que yo nunca, si a mí un docente me hubiera preguntado, no pasó esto, ¿no? Pero si un docente me hubiera preguntado en el primer año de la carrera, ¿por qué estudiaste historia? Yo nunca hubiera respondido por un videojuego. Porque la verdad que no tenía esa noción, ese sentido, nunca hubiera dicho no por un videojuego, hubiera dicho por otras cosas. Pero la verdad que yo, durante buena parte de mi adolescencia, me la pasé jugando videojuegos y me la pasé jugando videojuegos de historia, en muchos sentidos. Porque me interesaba la historia. Pero lo peor es que no me interesaban los videojuegos por la historia, o yo creo que no me interesaban por la historia. Y sin embargo estaba jugando esos videojuegos. También jugaba otros videojuegos. Pero había algo ahí de que estaba dando vuelta todo el tiempo la historia cuando yo tenía 15, 16, 17, 18 años en ese momento de elegir estudiar historia, de tomar esa decisión de, bueno, voy a estudiar historia. Todas estas cuestiones en algún momento me empezaron a generar como una especie de, bueno, hay algo ahí. Digo, si tengo tantos estudiantes todos los años que me dicen, estamos acá, en un contexto además, cada año más difícil, más complejo. Esto lo hablamos ayer en una reunión, ¿no? Donde no es que el panorama de, che, voy a estudiar historia, y esto, perdón, pero todos lo sabemos, ¿no? No es que el panorama que tengo por delante parece amoroso, hermoso, lindo, idílico, sino que estamos en un contexto difícil. Y sin embargo, a mí me genera muchísima felicidad que arranco todos los años y somos muchos los que estamos queriendo seguir acá estudiando, haciendo y pensando historia. Entonces, que haya tantos estudiantes que todos los años me hagan esa vinculación entre yo quiero estudiar historia y los videojuegos, me empezó a generar una pregunta de, che, bueno, acá hay algo para pensar, aquí hay algo para empezar a reflexionar incluso colectivamente. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo la verdad que durante muchos años estuve sin jugar videojuegos, no me interesó más ese universo, dije, che, algo tengo que volver a interesarme en esto, a pensar en esta cuestión. Sin embargo, hubo una cosa que este año me llevó a empezar a escribir el newsletter.
que todavía igual es un proyecto muy incipiente, que hay 2 publicaciones nada más, el año es difícil, en algún momento voy a escribir algo más, pero bueno, como que voy escribiendo, el newsletter usualmente tendría que tener una periodicidad más o menos, fija, en este caso es imposible, básicamente, es como que lo voy escribiendo cuando puedo, pero este año leí un libro que me resultó muy significativo, que no sé si lo pudieron leer o si lo conocen, se llama Cómo los videojuegos están cambiando el mundo, no sé si lo ubican, es de una crítica de videojuegos lituana que se llama Marijan Disgalvité, y Marijan viene pensando este tema hace mucho. Marijan es lituana, pero se crió en su adolescencia en Gran Bretaña, fue ocupa en Gran Bretaña, era anarquista y fanática de los videojuegos. Y lo que empieza diciendo en el libro es que en el ambiente en el que ella vivía, un ambiente anarquista, de lucha contra el Estado, de lucha contra la policía, como un inmigrante ilegal, ¿no? En esos ambientes, hablar de videojuegos, de que te gusta videojuegos, era casi sinónimo de estás perdiendo el tiempo, ¿no? Estás haciendo algo que es no tiene mucho sentido, que incluso es problemático. Ella tenía que esconder su interés por los videojuegos, por el mundo de los videojuegos, como no podría pasar seguramente con ningún otro artefacto cultural, ¿no? Ella nos invita a pensar los videojuegos como un artefacto cultural más en el mundo en el que vivimos. Problemático, seguramente, como los otros artefactos culturales. Digo, uno puede pensar cuál artefacto cultural no tenga algún dejo de problematización o alguna crítica que le podemos hacer. Pero ella dice, yo tranquilamente puede ser, escuchaba música, veía películas, veía televisión, series, y nadie me iba a decir, no, la verdad que es terrible. Yo digo, estoy jugando videojuegos y ya te miraban con cara de ¿qué estás haciendo, básicamente? O sea, eso es lo peor que existe, básicamente. Hay algo muy problemático. Y en este libro, perdón, ella lo que plantea es 2 cosas. Voy a probar compartir pantalla. ¿Puedo? Para mostrar un PowerPoint, si funciona, básicamente, cualquier cosa vemos. Sofi, fíjate si puede probar y de última, no sé si te deje pedir acceso para presentar pantalla, pero A ver, si me deja. probá. Acá me dice que la presentación está empezando, pero hay un problema además, mi computadora funciona muy mal, lo que nos permite hablar de la situación salarial de los docentes. No, mentira. Pero, a ver. Todavía sigue igual esto. Bueno, igual si no, puedo seguir hablando un ratito más y veo si esto se destraba. Siempre los docentes con problemas en la tecnología, además. Esto es así. Quienes me tuvieron como docente, quienes fueron alumnos míos saben esto. Cualquier cosa, Esteban, revisá el tema de que anda presentando y en algún momento se va a presentar y seguí hablando cualquier cosa. Dale. Porque además quiero mostrarles un videojuego que se estrenó, que se armó hace muy poquito. Así que esto tendría que funcionar porque si no va a ser más difícil. No, yo lo que le decía es, Marijan, lo que plantea, se los leo un poquito, a ver, ella dice de manera un poco provocativa, al principio del libro, los juegos parecen interesar poco a las multitudes progresistas. Dicen multitudes progresistas en un sentido muy amplio, ¿no? Los universos de izquierda, los mundos de izquierda, después lo podemos discutir todo esto, ¿no? Sin embargo, los videojuegos están dando forma al mundo que nos rodea en términos culturales, económicos, lingüísticos, estéticos y políticos. Es decir, esperen que acá me está dando la posibilidad de compartir, creo. Vamos a ver si funciona. ¿Se compartió o no? No se puede compartir, me dice. ¿Te dice por qué no te deja? No, dice simplemente no se deja compartir. A ver, lo intentamos de vuelta, cualquier cosa. De alguna forma lo vamos a lograr, tranqui, téngame paciencia. Pero
Pero ella dice eso, entonces, en primer lugar, lo que más le preocupa a ella, y fue lo que más me quedó un poco rondando a mí, y que no sé un poco si ustedes tienen esa sensación, yo en mi generación, para mí esa afirmación funciona muy bien, o sea, o es bastante correcta, o bastante acertada, ¿no? De que los juegos parecen interesar, los videojuegos, el mundo de los videojuegos parecen interesar bastante poco al universo de el progresismo, la izquierda, en tanto artefacto cultural, ¿no? Y ella dice, bueno, sin embargo, los videojuegos están dando forma al mundo que nos rodea en términos culturales, en términos económicos, en términos lingüísticos, en términos estéticos y en términos políticos. Y dice una cosa más, de vuelta, provocativa quizás. Dice, la encrucijada es clara. Podemos permitir que este vasto espacio cultural, conformado por los videojuegos, quede eternamente enredado en las engañosas redes del conservadurismo. O podemos luchar para recuperarlo. Podemos luchar para crear un medio digital maduro y potencialmente emancipador que abra posibilidades a mundos aún no construidos. Porque lo que plantea, en definitiva, ella, y repito, les recomiendo mucho si pueden conseguir el libro, si lo quieren se lo puedo prestar, no hay ningún problema, o vemos después de digitalizarlo, no sé, pero ella lo que plantea es, buena parte del mundo de los videojuegos hoy está muy fuertemente atravesado por lógicas conservadoras, muy fuertemente discriminatorias, muy fuertemente agresivas, xenófobas, racistas, homofóbicas. Ahora, lo que podemos hacer, dice, la encrucijada para ella son dos, o sea, hay dos caminos. Una, no nos interesa y se lo dejamos a la derecha, lo estoy diciendo de manera simplificada, pero ella casi lo plantea así, ¿no? No nos interesa, o sea, hacemos de cuenta como que es un tema menor, poco relevante, poco significativo, y que quede en manos de los sectores de la derecha para los cuales sí es un terreno de disputa importante, o... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, Esteban. Si no, habremos renegado con grupo de estudio por el Wi-Fi, así que no pasa nada. Vos no te das drama. Che, no sé, perdón, ahora estoy desde el celu, vamos a intentar acomodarlo un poquito mejor. Está, un poco mejor, esperen un cachito. No sé dónde me quedé, dónde se trabó, básicamente. No, el campo de disputa. Que estábamos hablando del campo de disputa, de si los videojuegos como canon cultural de nuestro día a día, en particular de gente de nuestra edad o que está creciendo. Yo por ahí desarrollo un poco en el medio, pero cómo eso impacta en nuestra realidad en el día a día y si es algo que vamos a decir, bueno, si vos querés dar una pelea para construir una nueva narrativa, un futuro superador y eso, vas a dejar ese campo de disputa por otro lado, o sea, como algo menor, o si vas a ir y vas a decir, bueno, che, creo que hay que empezar a proponer algo para laburar acá. Estabas en esa. Exacto. Corríjame si me equivoco, pero creo que sí. Gracias. Porque claro, Marillán lo que dice es eso, es nosotros podemos hacer como que es un subproducto cultural menor, poco relevante, poco significativo. Ahora, lo que no podemos hacer, y esto lo agrego yo, lo que no podemos hacer es hacer de cuenta que es algo que no existe. Digo, lo que podemos considerarlo, y para mí erróneamente, que es algo poco relevante, que es un subproducto cultural, tonto, ridículo, pero lo que no podemos asumir, lo que no podemos negar, es la dimensión que está asumiendo todo lo que es el mundo de los videojuegos, incluso en nuestra vida, y cómo nos está atravesando cada vez más en nuestra vida cotidiana a partir de lo que se llama la gamificación, más allá de los propios videojuegos, cómo todo lo que es las narrativas y las formas del desarrollo que aparecen en los videojuegos nos atraviesan cada vez más en nuestra vida. Y traía un par de datitos que quería compartir, que quizás ya los conocen, pero los voy a repetir igual, cualquier cosa me dicen, porque creo que hay algunos datos que nos permiten entender, y después sí ya me voy metiendo más en el tema de historia y videojuegos, pero me parece que es importante también tener en cuenta algunos datos a la hora de entender cuál es la dimensión del mundo de los videojuegos, ¿no? De la industria de los videojuegos en general. Porque hay varios datos que son muy llamativos o muy interesantes, muy significativos, porque
Si nosotros vemos cuántos son la cantidad de videojuegos, de jugadores activos en la actualidad, son 3,4 billones de personas. O sea, que tienen una cuenta activa de videojuegos. O sea, eso nos deja de lado un poco esa idea de que, bueno, es un grupo minoritario, son solamente jóvenes o chicos de 13, 14, 15 años. 3,4 billones de personas que tienen cuentas activas, ¿sí? O sea, que son jugadores activos. En Estados Unidos, y este es un dato que tenemos por ahora solamente en Estados Unidos, el 76% son adultos, o sea, no son niños. O sea, la gran mayoría son adultos. El 48% en Estados Unidos son mujeres. Lo que también un poco deja de lado esa idea de que son solamente varones, aunque no deja de lado la idea de que no necesariamente los juegos que juegan varones son los mismos que juegan mujeres mayoritariamente, y al mismo tiempo hay una cosa que muestra muy bien Marijam, las experiencias que tienen varones y mujeres en los videojuegos tampoco son las mismas. O sea, porque las expresiones de misoginia, de odio, de violencia son mucho mayores en el caso de lo que sufren las mujeres que lo que sufren los varones en las comunidades de videojuegos. Pero dejando de lado esta cuestión de estos datos más cuantitativos, hay otros datos que son muy, muy significativos. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuál es el juego más vendido o que más ganancias ha generado desde el 2000, creo que se publicó en el 2011, si no me equivoco, que es Minecraft. No sé si lo conocen o si alguna vez lo jugaron. Lo conocemos capaz más por, bueno, ahora se estrenó la película este año. Minecraft, desde que se estrenó, generó hasta la actualidad 250 mil millones de dólares en ganancias. O sea, uno puede decir, es mucho, es poco. Si nosotros tomamos todas las películas del universo Marvel, todas, digo, para hacer una especie de comparatoria medio ridícula, más de 30 películas de la saga de películas más exitosas de la historia, bueno, esas películas en su totalidad recaudaron 32 billones de dólares, es decir, 32 mil millones de dólares. Minecraft, un juego solamente, generó ingresos por 250 mil millones de dólares. O sea, para entender la dimensión, la industria del videojuego, y solamente doy este dato más y dejo de dar datos, no, después voy a seguir dando datos, perdón, pero son datos que me gustan como para entender un poco esa dimensión de lo que estamos hablando. La industria del videojuego en el 2024 generó ingresos y ganancias por 187 mil millones de dólares. Toda la industria de la música generó ingresos por 29 mil millones de dólares. Toda la industria del cine en el 2024 generó ingresos por 30 mil millones de dólares. Es decir, si nosotros sumamos la industria del cine y de la música, es decir, todas las películas que consumimos, toda la música que consumimos en el 2024 y todos los ingresos que genera la música y el cine, si lo sumamos, no son ni la mitad de lo que generó la industria del videojuego. Si a veces no tenemos esa dimensión del tamaño que tiene esa industria, del tamaño que tiene el mundo de los videojuegos y de la cantidad de gente que está jugando ahí. Y digo esto porque es muy común que si nosotros vemos un noticiero o entramos al portal web de un diario, podamos encontrarnos noticias del estilo, no sé, la película más taquillera de este año, ¿no? O el disco más disruptivo de este año, o el que más ventas ha tenido, o el recital que más ventas tuvo. Pero es muy raro que encontremos una noticia diciendo que, no sé, por ejemplo, el último Battlefield generó 8 millones de ventas en 3 días, ¿no? O sea, 3 días, 8 millones de ventas. Y que entonces eso generó más ganancias que casi todas las películas que podemos imaginar que se estrenaron este año. Digo, hay muy pocas películas, como si fuera un universo poco relevante, poco significativo, sin embargo es terriblemente masivo. Y quiero agregar, sin embargo, otros datitos más, después dejo de dar datos, pero otros datos más que me parecen significativos. Y ya metiéndonos más en el tema de historia de videojuegos, porque lo más interesante, me parece, para nosotros que estudiamos historia, en cuanto a la dimensión que tiene la industria de los videojuegos, es que buena parte de los videojuegos que sustentan esta industria son videojuegos que tienen una temática histórica. O sea, son videojuegos que tienen un tema histórico y que se venden por millones y millones y millones de copias. Digo, y estoy hablando, doy algunos datos ahora solamente de las copias
legales, ¿no? Porque después tenemos, yo buena parte de los juegos que voy a nombrar ahora los jugué en su momento cuando era chico a través de copias piratas porque era imposible acceder en el 2008, 2007, 2006 o incluso antes a los juegos oficiales, que eran carísimos, mucho más caros de lo que son ahora para acceder. En ese momento podía acceder a la copia física, de un DVD o un CD antes incluso. El Age of Empires, la saga del Age of Empires, vendió hasta ahora 25 millones de copias, o sea, más de 25 millones de copias. La saga de Total War, más de 42 millones de copias. La saga del Call of Duty, más de 500 millones de copias. La saga del Battlefield, más de 88 millones de copias. La saga del Civilization, más de 76 millones de copias. Es decir, buena parte de los juegos que sustentan la industria hoy de los videojuegos son juegos que tienen una temática histórica. E incluso hay muchos videojuegos, que no tienen una temática histórica, pero que también están atravesados por discursos o miradas o referencias al pasado, por referencias a ciertos pasados específicos. Porque, por ejemplo, esperen un cachito, acá estoy. No sé si alguno o alguna ha jugado al Fortnite. Si no lo habremos jugado en pandemia con mis amigos, no hay otra manera de describirlo. Me parece que fue como uno de los momentos donde más hicieron boom por el tema del encierro y todo lo que significó. Exacto. Digo, en el contexto. Como toda la industria del videojuego, totalmente. Y el Fortnite está dividido en capítulos y temporadas. Hubo un capítulo que específicamente estaba anclado en la Grecia clásica, en los héroes y en los reyes y en los dioses de la Grecia clásica, y vos tenías en ese Fortnite capaz entrabas un día a la noche y habían 800.000 personas jugando en el mismo momento, o sea, 800.000 personas jugando un juego en donde vos te encontrabas a Zeus, por ejemplo, y vos tenías que ser Zeus en un momento. Y vos decís, puede ser una cosa muy tonta, pero también aparecen ahí ciertas visiones y relatos sobre el pasado en un videojuego terriblemente masivo, que no es un videojuego de historia, pero en donde la historia aparece. La gran pregunta para mí es entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿O qué podemos hacer con eso? O si hacemos algo con eso. Yo cuando empecé a escribir el newsletter, una de las primeras cosas que escribí es si los videojuegos tienen algo para decir sobre la historia y si nosotros desde la historia tenemos algo para decir sobre los videojuegos. Para mí son como las dos preguntas que nos podemos hacer. Digo, si los videojuegos tienen algo para decir, incluso si tienen algo para decir desde el punto de vista de la divulgación histórica, y si nosotros como historiadores o como estudiantes de historia tenemos algo para decir en relación a qué es lo que está pasando ahí, a cuáles son los sentidos, porque yo tengo una hipótesis, y esto es para que después lo podamos seguir discutiendo, lo discutamos en otro momento, o para que ustedes lo puedan discutir con amigues. Yo siento que en la actualidad, a diferencia de lo que pasaba hace 10, 15, 20 años, o sea, cuando yo empecé a estudiar historia, por ejemplo, en la actualidad, el espacio, incluso podemos decir espacio cultural, pero el espacio, el lugar donde circulan de forma más masiva visiones sobre el pasado, es el espacio de los videojuegos. No es el cine, no es la literatura, no es el stream, no son las redes sociales, no es Instagram. Lo podemos discutir, o sea, porque ustedes me dicen, no, para mí sigue siendo el cine, o no, yo creo que es Instagram, o yo creo que... Pero incluso sin ser tan extremo como la hipótesis que yo planteé recién, y podemos ir un paso para atrás, podemos decir, uno de los espacios, no el más, pero uno de los espacios en donde para mí, con seguridad, de forma más masiva circulan visiones sobre la historia, es el espacio de los videojuegos. Es ahí donde circulan una enorme cantidad de sentidos, visiones sobre el pasado, y que no son ingenuas muchas veces, o que en realidad nunca son ingenuas, y que siempre intentan transmitir una cierta mirada o unos ciertos sentidos o ciertos universos de sentido en relación a los videojuegos o a qué son los videojuegos. Y que ahí entonces me genera esa pregunta de, bueno, ¿hacemos algo? ¿No hacemos algo? O por lo menos si empezamos o seguimos analizando con más seriedad esta cuestión. ¿Y cuáles son esos sentidos, esas representaciones o esas miradas que se transmiten a través de la historia? Porque,
este vínculo entre historia y videojuegos no es nuevo tampoco, no es que empezó ayer. Si leyeron el newsletter, el primer newsletter, la primera publicación que hice fue sobre el primer videojuego con historia que existe, que es un videojuego que tiene una temática histórica, que lo hizo una maestra de 4º grado. Perdón si ya lo leyeron esto y lo voy a repetir de vuelta, pero lo repito por 2 motivos, porque hay 2 cuestiones ahí que me parece interesante resaltar. Ella en la década del 60 hace este videojuego, ¿no? La historia es muy interesante, hace este videojuego sobre los sumerios, hace ese videojuego preocupada porque en la escuela, en la matrícula escolar, en el currículum escolar, no se le da mucha importancia a los sumerios y dice, tengo que hacer un videojuego sobre los sumerios para que los chicos, motivar a que los chicos puedan aprender sobre los sumerios. Y hace un videojuego que se llama The Sumerian Game, ¿sí? El juego de los sumerios, el juego sumerio. Lo pueden encontrar en Steam, lo pueden jugar, es gratis, es muy divertido, es muy difícil, siempre perdí. Es increíble, nunca pude pasar al segundo nivel, es terriblemente difícil. Si alguien lo juega y gana, por favor avísenme y me dicen cómo hacerlo, porque la verdad que estuve horas y es divertidísimo. Es muy divertido, es un juego muy raro, porque es un juego de texto, no es un juego con imágenes, pero aún así sigue siendo muy divertido y sigue siendo muy interesante. Pero ese juego hay 2 cosas interesantes, me parece, para pensar el vínculo entre historia y videojuego. En primer lugar, ese juego fue desarrollado gracias al financiamiento público estatal. Es decir, ese videojuego fue desarrollado gracias a que tuvo un financiamiento del Estado estadounidense, en realidad del Estado de Nueva York, que le dio una subvención de aproximadamente $1 millón. O sea, precio actual sería $1 millón y pico de dólares. Y después les dio otra subvención más para desarrollar otros 2 videojuegos y entonces la subvención que recibió fue de aproximadamente $2 millones. Es decir, el origen de buena parte de los videojuegos históricos que conocemos hoy, o sea, de Age of Empires, por ejemplo, es consecuencia del desarrollo de una maestra de 4º grado y de un equipo, dale, gracias, de un equipo de desarrollo, pero también es consecuencia de un financiamiento estatal. Lo que nos genera una pregunta, especialmente desde el sur global, es cuál es el rol que nosotros creemos que tendrían que tener. Hoy, pensarlo hoy en el contexto que estamos viviendo parece delirante, pero supongo que en algún momento tenemos que pensar cuál es ese país que queremos, cuál es ese horizonte de futuro que estamos anhelando. Creo que es inevitable siempre estar pensando en eso, digo, más allá de luchar en el presente que estamos viviendo. Creo que una pregunta es, dentro de, Argentina, América del Sur, dentro de este continente, dentro del sur global, ¿cuál es el rol que van a tener que tener los diferentes estados a la hora de, o si tienen que tener un rol a la hora de financiar videojuegos? Y a la hora específicamente de financiar videojuegos históricos. Digo esto y después lo retomo, porque es solamente una pregunta que me genera y después quiero seguir hablando un poquito de eso. Pero la segunda cuestión interesante que nos plantea como pregunta este primer videojuego histórico es que es un videojuego que tenía como objetivo no entretener, o sea, no era un juego, para mí terriblemente divertido, pero posiblemente porque soy profe de historia y tengo ese problema, pero para el resto no sé si era tan divertido. Pero es el primer videojuego de una categoría de juegos que se ha denominado serious game, ¿no? O sea, juegos serios, para llamar de alguna forma. Los juegos serios son aquellos juegos que no tienen como principal objetivo entretener, sino que tienen como principal objetivo, o, no sé, entrenar a alguien en una determinada actividad, o sea, en una determinada tarea, función o trabajo, o que tienen como objetivo concientizar, o que tienen como ciertos objetivos médicos, ¿no? Hay videojuegos pensados específicamente para situaciones de depresión, situaciones de ansiedad, situaciones, incluso diferentes tipos de enfermedades o padecimientos. Hay videojuegos que están diseñados específicamente para campañas políticas, o sea, tienen fines de persuasión, y hay videojuegos que tienen finalidades educativas, que son posiblemente los que más nos interesan a nosotros. Este es efectivamente uno de esos videojuegos que tiene una finalidad educativa, que tiene una finalidad claramente educativa y que nos habla entonces de ese universo. Cuando hablamos del vínculo entre historia y videojuegos, tenemos que pensar juegos que abordan la historia con una intención más pedagógica educativa
y otros videojuegos que hablan de historia, pero que tienen otro objetivo, que es más el de entretener específicamente, aunque los límites entre esas dos cuestiones son, no sé, finitos a veces. A ver, entonces yo un poco recién decía eso, tenemos videojuegos que están pensados para un fin educativo, otros videojuegos que tienen como finalidad más bien entretener, pero que tienen una temática histórica. Digo, el ejemplo típico es el Age of Empires, ¿no? O varios de los Call of Duty, el Battlefield. Pero también tenemos esos videojuegos que tienen más una intención de concientizar sobre ciertos hechos, sobre ciertos procesos, y voy a ver acá, y vamos a probar esto, posiblemente no salga, a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Lo que quiero que veamos es un videojuego, porque hay varias cosas que no dije, pero voy a decir ahora. Hace un par de semanas, no sé si escucharon o si vieron que se desarrolló una Game Jam sobre el 1955. Sobre el año 1955, particularmente sobre el golpe de Estado del 55, y la idea entonces fue reunir a gente a hacer videojuegos sobre el 1955, con temática libre. Cada uno desarrollaba el juego que quería. Uno de esos juegos que desarrolló una profe de la Facu, Marina Elianes, con un amigo que es el Camu, y cuyo nombre ahora me olvidé totalmente porque siempre le digo Camu, pero vamos, es Camu, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Pobre Camu. Que además lo publicó Camu. Y si quieren lo pueden encontrar, está en la plataforma itch.io, y les recomiendo que lo vayan a buscar a esa plataforma y que pongan ahí Game Jam 1955 y puedan ver todos los juegos que se publicaron en esa Game Jam específicamente. Y quiero que veamos este juego, el que desarrolló Marina y Camu. Cualquier cosa me van diciendo si se ve bien o no. ¿Les parece? ¿Sí? Dale, igual cualquier cosa me dejo de verlos ahora y me dicen, esto recién estaba funcionando. ¿Se ve bien el juego? Perdón, no los estoy viendo, así que... Sí, se ve bien. Ahí está, muchas gracias. Bueno, el juego se llama, como se ve ahí, Di mi nombre, 1955, y ya les adelanto que es un juego terriblemente triste, terriblemente depresivo. A ver si arranca y si funciona. Estos son los nombres de las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo, perpetrado por la aviación naval el 16 de junio de 1955. Seguí descubriendo cada uno y entérate de más. La lógica del juego es muy simple. Es muy simple, pero es muy terrible, porque ustedes ven que en el margen superior izquierdo está la lista. O sea, hay un número, ahora llegamos a 10 de 309, 11 de 309, 12 de 309, voy a llegar al 309, no. 15, 16, 17, 18. Lo voy a hacer rápido para que llegamos a una parte. A ver, voy a llegar hasta 39, más o menos, perdón, rápido para que una eternidad. Conocemos los nombres de 309 víctimas. Recién en 2010, 55 años después, se supo el número gracias al Archivo Nacional de la Memoria. La cifra final es incierta. Un número desconocido de cuerpos nunca pudo ser identificado por estar mutilados y carbonizados por las explosiones. Dejo de compartir acá. ¿Se pudo ver bien? Sí. Ese es un videojuego muy simple que existe, sobre el 55. Y lo interesante que tiene, si yo ahora lo intenté mostrar lo más rápido posible para no estar un montón, si ustedes lo quieren ir a jugar,
hay un momento, yo le dije a Marina, cuando me lo pasó para que lo probara, le dije, hay un momento en el que vos ya no querés jugar más a ese juego, que es un poco todo lo contrario a lo que quiere cualquier juego, no que vos quieras seguir jugando ese juego. Este es un juego que lo que busca es generar conciencia sobre algo que no se sabe, sobre muchas cosas que no se saben. En primer lugar, que no sabemos muy bien cuánta gente o quiénes son los que murieron en el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, que los nombres de las 309 víctimas solamente se conocieron hace muy poquitos años, o sea, hace muy poco como consecuencia de una investigación muy reciente, pero que el resto de los nombres no lo sabemos y que nunca los vamos a saber. Y que es terrible, entonces, que no sabemos ese número y que además es una historia que durante muchísimo tiempo quedó medio silenciada, invisibilizada, tensionada por muchos relatos y discursos, incluso en libros de historia en donde eso no aparece o no aparece como en un primer plano. El juego este, sin embargo, cuando uno lo va jugando y uno dice, bueno, voy viendo una persona, 2 personas, 3 personas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llegué a las 50 personas ya no tengo más ganas de estar jugando a eso. Porque me doy cuenta de una cuestión que a veces ante masacres como esta u otras, ante muchas masacres en nuestra historia, no nos damos cuenta que cuando decimos 309 personas, y que en realidad no fueron 309, sino que fueron muchísimas más, ¿cuánto tiempo podemos tardar en ir descubriendo, aunque sean los nombres y los contornos de esas 309 personas? No te digo conocer las historias, la biografía, no, ¿cuánto tardamos en ir recorriendo la plaza con el mouse y el teclado para saber quiénes son esas 509 personas, ¿no? Y a partir de eso, de ir viendo 1, 2, 3, vos vas viendo el contador, ¿no? 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, ya te das cuenta de la dimensión de esa tragedia, la dimensión de lo que pasó. Ni hablar, no sé si uno puede ver, pienso en grandes masacres de nuestra historia, y que a veces decimos números, y es muy difícil tener esa dimensión de lo que significan esos números. Acá es un juego que está planteado con esa idea, con la idea de concientizar sobre no solamente un silencio, sino también el drama de lo que fue esa masacre, ese bombardeo. Y así hay muchísimos juegos que están empezando a aparecer en el último tiempo, en diferentes Game Jam, pero lo que me interesaba también, un poco cuando empecé este newsletter, era hablar sobre 2 cosas. Después podemos, si quieren, hablar también, yo solamente las nombro medio al pasar. Todos sabemos, si ustedes juegan videojuegos y si han jugado videojuegos en los últimos años, sabemos que hay pasados históricos que están muy representados y hay pasados históricos, hay momentos de la historia que están prácticamente no representados, sobre los que prácticamente no hay ningún videojuego. A ver si se puede compartir esto. Esperen un cachito, vamos a probarlo, ya que funcionó una vez, vamos a ver si funciona otra vez. ¿Funciona? Perdón, necesito que me digan de vuelta. Sí, se ve bien. Muchas gracias. A ver, esto es lo que había dicho recién. Si nosotros vemos, no sé, Segunda Guerra Mundial, tenemos 515 videojuegos que se desarrollaron entre el 1981 y el 2015. Solamente de la Roma antigua tenemos 161 videojuegos hasta la actualidad, y de la Edad Media tenemos 600 videojuegos entre el 1980 y el 2013. Ahora, si nosotros pensamos, no sé, ¿cuántos videojuegos hay sobre Revolución Rusa? Yo ya les adelanto, sobre el momento de la Revolución Rusa, prácticamente no hay ningún videojuego, y sobre otro de los hechos que cambió muy fuertemente el rumbo de la historia del siglo XX, que es sobre la Revolución Cubana, hay 2 videojuegos, básicamente. O sea, tenemos 2 videojuegos muy particulares, vayan a buscarlos. Uno es Guevara, que en el nombre original era Guerrilla War, y que se desarrolló en la década del 80 en Japón, y el otro se llama Gesta Final. Vayan a buscar la historia, pero ese no se puede jugar. Fue desarrollado por el Club de Computación, para que tengo acá esto que me molesta, el Joven Club de Computación del 2013, o sea que fue desarrollado en Cuba. Es uno de los pocos videojuegos desarrollados en Cuba, el único sobre la Revolución Cubana. Pero sobre estos 2 hechos históricos
sea, sobre este hecho histórico que cambió buena parte de la historia del siglo XX, hay solamente estos 2 videojuegos, no hay mucho más. Después aparecen alguna referencia en otros videojuegos, pero juegos que aborden la Revolución Cubana, tenemos estos 2, y juegos que abordan la Revolución Rusa, directamente les digo que tenemos, no sé, solamente, no, ninguno, tenemos uno que habla sobre la construcción de, a ver, esperen que dejo esto acá. Ahí está, perdón, ¿eh? Entonces, hay hechos históricos muy significativos, muy importantes, sobre los que prácticamente no tenemos videojuegos, sobre prácticamente no están narrados. Pero lo más significativo es que hay una cosa que están diciendo bastantes ya investigadores e investigadoras, es, no sé si ustedes alguna vez leyeron a autoras como Raewyn Connell, o que un poco lo que venían planteando desde hace ya varias décadas, no en relación a los videojuegos, sino en relación a cómo se produce el conocimiento en el mundo, la producción del conocimiento. Lo que venían planteando es que existe en el mundo una especie de división de la producción del conocimiento, en donde el norte global produce teorías, suele producir teoría, y el sur global parece ser el lugar en donde esas teorías tendrían que ser probadas, nada más, pero que no parece como si el sur global no importara la teoría que produce, o no fuera un lugar de producción de teoría. Entonces, lo que dice Raewyn Connell es muy común que desde el sur, de nosotros, Raewyn Connell es australiana, o sea, no es el mismo sur global que el nuestro, pero ella lo dice también esto. Ella lo que plantea es muy común que nosotros, desde el sur, citemos todo el tiempo a los teóricos del norte. Todo el tiempo. Estamos citándolos, estamos leyéndolos. Digo, parece, si yo voy a escribir un libro sobre clase obrera, por ejemplo, inevitablemente, ¿a quién voy a citar? Inevitablemente, no digo inevitablemente, pero de historia es muy común que la cita. Si voy a hablar de experiencias, tengo que citar a Thompson. ¿No? Tengo que citar a Thompson. Tengo que citar a los marxistas británicos. Tengo que citar a... Si voy a hablar de cultura, tengo que citar a Stuart Hall. Digo, hay una especie de... Se cita a los teóricos del norte. Ahora, y realmente esto es así, y está bastante investigado, los autores del norte global, o sea, los autores de Estados Unidos, de Europa, la verdad que es casi, nos generaría muchísima sorpresa si encontramos una cita dentro del apartado bibliográfico de esos autores citando a autores del sur global. O sea, de América Latina, de África, de Asia. Digo, las referencias ahí prácticamente no existen. O sea, y mucho menos a teorías que se generan desde el sur. Porque ella lo que dice es, desde el sur se generan teorías. Claramente se genera pensamiento teórico. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí, se genera pensamiento teórico, pero hasta que no es publicado en el norte, no le prestan atención en otros países. O sea, a lo sumo lo leemos nosotros, pero no se le presta atención desde otros lugares, sino que es el norte el que produce teoría. ¿Y por qué digo esto? Porque también ha empezado a aparecer en el mundo de los videojuegos una cosa muy particular, y es el norte global el que fundamentalmente desarrolla buena parte de los videojuegos que jugamos, ¿no? Digo, son las grandes industrias, son las grandes editoras de videojuegos, son las de Estados Unidos, las de Europa, la de Japón, la de China últimamente también, en cierto sentido. Pero de un tiempo, o sea, tradicionalmente en las últimas décadas, Estados Unidos, Europa, Japón. Y lo que vienen a representar, o sea, los juegos que nos presentan, son juegos en donde está representada la historia del norte global para el norte global, fundamentalmente. Digo, no es... La historia que uno juega en los videojuegos es la historia fundamentalmente de Europa, de Estados Unidos, y cuando aparece otra cosa que no sea de Europa y Estados Unidos, cuando aparece África, cuando aparece América Latina, usualmente son con miradas bastante estereotipadas, ¿no? Es la mirada del otro, o sea, es el narcotraficante, ponele, digo, es esa mirada que aparece en los videojuegos. Es una mirada bastante compleja, e incluso cuando aparecen miradas agradables o más o menos
que nos pueden parecer interesantes, aún así es el norte global el que está narrando el sur. Es el norte el que está... Y ahí es una cuestión como bien compleja, me parece, para pensar. Digo esto como para seguir pensando, se me ocurren cosas como para pensar, porque yo creo que cuando yo tenía 12, 13, 14 años, y quizás les pasó a ustedes también, sabía posiblemente mucho sobre guerras mundiales, o sobre el Imperio Romano, o no sé si sabía, pero había ciertas referencias que aparecían todo el tiempo en los videojuegos. Todo el tiempo. Porque había muchísimos juegos sobre este tema. Muchísimos juegos que hablan sobre esas historias. Muchísimos, todo el tiempo. Y que muchas veces narran siempre las mismas historias. El mismo hilo narrativo que va apareciendo ahí una y otra vez. Y que aparece también en películas y que aparece también en series. Pero si uno se hace la pregunta de, bueno, ¿cuántos videojuegos tenemos sobre la década revolucionaria? Sobre las revoluciones independentistas de América Latina. ¿Cuántos videojuegos hay sobre esto? Pero también podemos preguntarnos cuántas películas hay. Que hubo un momento en donde se hicieron varias películas, varias series. Pero ¿cuántos videojuegos hay que buscan narrar nuestra historia o que se proponen ese objetivo, ese desafío de narrar nuestra historia? ¿Cuántos videojuegos hay ahí? Bueno, posiblemente tenemos que decir que juegos con cierta ambición, ya desarrollados, ya terminados, sobre la revolución de independencia, sobre el periodo independentista, sobre la década revolucionaria, como quiera lo llamemos, prácticamente no hay. O sea, no hay. O sea, hay juegos en desarrollo muy interesantes, hay juegos chiquitos que ya están desarrollados, por lo menos las primeras versiones que ya se pueden jugar, que son muy interesantes, pero aún así hay ahí como una especie de vacío, de silencio, de cosa ahí que todavía no aparece, que no hay tantos, y que ahí yo de vuelta vuelvo a la pregunta de, hay muchos países en Europa que en estos últimos años han empezado a impulsar grandes proyectos de financiación para el desarrollo de videojuegos. En Alemania se desarrolló hace poco un proyecto que repartía algo así como 6 millones de euros. Para Alemania no es plata, para nosotros sería una enormidad para desarrollar videojuegos. Y era un concurso en donde se tenían que presentar para, hacer propuestas para el desarrollo de videojuegos, con la idea de fortalecer la industria del videojuego y con la idea de fortalecer narrativas que no sean las narrativas de otros, sino las narrativas desde sus propios países, y no que te narre otro. Entonces yo viendo todas estas diferentes iniciativas y todos los diferentes proyectos, me surgía la siguiente pregunta. Que yo sé que plantearlo en el contexto actual es ridículo, puede ser ridículo. Yo eso lo sé y no me insulten por eso, porque yo sé que estamos en un contexto terrible, dificilísimo. Lo pienso para adelante. Porque este año y el año pasado también hubo muchísimas marchas, muchísimas movilizaciones, muchísimas vinculadas a defender algo que es muy importante defender. O sea, estoy generando suspenso porque pueden ser muchísimas cosas, porque marchamos sobre muchísimas cosas, pero una de las cosas que intentamos y que buscamos y que se está buscando defender con uñas y dientes ante un gobierno que lo está intentando destruir es el INCA. ¿Sí? Es el Instituto Nacional que fomenta el cine argentino. Y creo que no habría ninguna duda de la importancia de por qué necesitamos un cine argentino. O sea, si yo le pregunto, creo que le preguntamos a todos por qué es importante que haya un cine argentino, creo que todos más o menos tenemos una cierta conciencia de por qué es relevante, por qué es significativo, por qué no es un gasto. O sea, por qué no es un tema que no es un gasto que es mejor que lo haga el sector privado. Y es importante, no solamente porque es una fuente de trabajo para miles y miles y miles de personas, porque es una industria de la cual subsisten muchísimas personas, sino que también es muy importante por las historias que aparecen, por las narrativas que aparecen. Porque yo cuando veo una película argentina, una buena película argentina o una no tan buena película argentina, me genera algo que capaz no me genera una película estadounidense. No es lo mismo para mí ver una película estadounidense ambientada en un colegio o ambientada en la universidad que una como las que se han estrenado en los últimos años, en donde, me reconozco mucho más, ¿no? O sea, yo veo que esa universidad que aparece, yo no me reconozco en una universidad estadounidense.
La verdad que no digo, mirá, esa es la universidad mía. Pero además, la relevancia que tiene el cine como artefacto cultural, creo que es indiscutido. Y entonces, tener un instituto como tiene España, como tiene Francia, como tiene Alemania, como tienen la mayoría de los países del mundo, que fomente esa industria cultural, me parece que es algo que, salvo este gobierno y salvo ciertos sectores, que lo podemos discutir, pero creo que tenemos una cierta conciencia de por qué es relevante eso. Y en otros países, creo que en ese sentido China ha tenido una especie de rol medio precursor, pero Estados Unidos mucho antes, digo China en estas últimas décadas, de que se han dado cuenta de la importancia de financiar y de darle importancia a esa industria, pero por dos motivos. De vuelta, por el motivo económico, uno puede decir, ¿hay un motivo económico? Sí. ¿Es relevante? Sí. Por ejemplo, en Brasil la industria del videojuego genera 8.000 millones de dólares todos los años. Es un montón de plata. Y en Argentina es una industria muy incipiente, pero que el 70% de lo que genera se exporta. O sea, es una industria con un potencial exportador enorme para un país que lo que más necesita, como todos sabemos estos últimos días, que es lo único que lo que se habla, salvo las elecciones, el otro tema que se habla es los dólares. O sea, como Argentina parece que siempre estamos necesitando dólares. Bueno, una industria que exporta dólares mayoritariamente es la industria del videojuego argentino. Porque hay estudios de muchísima calidad, muy buenos, que producen muchas veces videojuegos para otros estudios de otros países. Y esos estudios, para mí lo interesante es que siguieran produciendo esos videojuegos para otros países. Tenemos muchos de los videojuegos que quizás ustedes juegan o que nosotros jugamos, yo también, por celular. Hay videojuegos que desarrollaron en los últimos años Cartoon Networks. No sé si lo habrán jugado. Hay uno muy lindo que es juegos muy tontos sobre personajes de Cartoon Network jugando al golf. Si alguien jugó ese videojuego sería muy gracioso. Yo lo jugué porque conozco al desarrollador. El desarrollador es alguien de acá de La Plata, es un estudio de acá de La Plata, y uno dice, ¿cómo? Un videojuego de Cartoon Network en inglés. ¿Por qué? Bueno, porque los que lo desarrollan son estudios muchas veces argentinos, así como desarrollan estudios muchas veces de otros países. ¿Por qué? Porque en el capitalismo es más barato que lo desarrolle un estudio argentino que lo desarrolle un estudio en Estados Unidos. Lamentablemente es así, pero eso en los últimos años ha permitido que muchos estudios se fueran desarrollando en Argentina, que fueran teniendo ingresos cada vez mayor y que les permitieran también tener sus propios proyectos. Proyectos en donde ya no desarrollas un videojuego para Cartoon Network, sino el tuyo, el videojuego que vos querés desarrollar. Y sin embargo sigue siendo muy difícil para ellos obtener fuentes de financiamiento. ¿Cómo desarrollar esos videojuegos? ¿Cómo desarrollar juegos como Crónicas de los Libertadores, como Malvinas, la primera carta? Juegos que están en desarrollo sobre historia argentina y que el gran problema que tienen, el principal problema que tienen, es la fuente de financiamiento. Porque si vos vas a desarrollar un videojuego sobre Malvinas, es muy difícil que te lo desarrolle un fondo de inversión de Alemania. Es muy difícil, porque es un juego que se va a jugar fundamentalmente en Argentina. La verdad es esa. O Crónica de los Libertadores. Es muy difícil que tengas un fondo de financiamiento de Inglaterra que esté dispuesto a poner plata. En ese sentido, me parece que una discusión a futuro es cuál importante podría ser que un gobierno nacional, popular, como quiera lo llamemos, progresista, de izquierda, le dé un poco más de relevancia. Repito, sé que plantear esto en el universo distópico que estamos viviendo parece ridículo, yo lo sé, pero lo digo solamente con la esperanza de que haya futuro, de que tengamos un futuro radicalmente mejor que el que estamos viviendo hoy. Y en ese futuro radicalmente mejor, creo que sería importante pensar en la posibilidad de que haya algo parecido a lo que es el Inca, pero con el mundo de los videojuegos. Porque como dice de vuelta Marillán en la primera diapositiva que mostré, no en lo que leí, básicamente, cuando no lo había llegado a mostrar, es los videojuegos tienen un impacto fundamental en nuestra vida, en las narrativas que construimos, en los sentidos. De la misma forma que uno puede decir que el cine construye sentidos, que las series construyen sentidos. Nadie diría nadie pondría en discusión, me parece, que el cine hollywoodense sobre la Segunda Guerra Mundial construye sentido sobre la Segunda Guerra Mundial. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. O que las series hollywoodenses
sobre la Segunda Guerra Mundial construye sentido sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los videojuegos también. Claramente construyen sentidos y reproducen sentidos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y los videojuegos que existen, desarrollados desde Estados Unidos sobre América del Sur, construyen sentidos sobre lo que es América del Sur. Y el silencio que existe, o sea, la inexistencia de relatos sobre nuestra historia, también es una forma de construir sentidos sobre nuestra historia en los videojuegos. Es la idea de, no importa nuestra historia, no es tan relevante, es más importante la historia de la Primera Guerra Mundial, los romanos, los griegos. Digo, no digo que el Imperio Romano no sea importante, digo, seguramente es muy importante. No es que digo, no me importa el Imperio Romano, me importa, fundamental para el desarrollo de la historia del mundo, o sea, Roma, la Edad Media, fundamental. Ahora, la no narrativa también es una narrativa. La no narrativa sobre nuestra historia también es una narrativa. Es la narrativa de la invisibilización, es la narrativa de eso no importa, es la narrativa de es poco relevante. Frente a esta cuestión, frente a eso, frente a esas no narrativas o frente a esa especie de, bueno, la enorme cantidad de videojuegos desarrollados desde Europa y Estados Unidos, narrando la historia de Europa, de Estados Unidos, o desde la óptica de Europa y de Estados Unidos, yo le decía que en los últimos años han empezado a aparecer videojuegos e iniciativas, incluso game jams, como esta que yo les dije del 1955. También ahora hay una que se está desarrollando que el tema es Perón. No sé si todos sabemos qué es una game jam. Lo explico brevemente. Es una instancia donde se junta la gente a hacer videojuegos, ¿no? Y que puede durar a veces 2 o 3 días o una semana. Si es una semana es virtual, digo, no vamos a estar una semana encerrados haciendo videojuegos, pero a veces son 2 o 3 días. En el 2023 hubo una muy linda sobre democracia que se hizo en el espacio de la ex-ESMA, ¿no? Y que la idea era hacer videojuegos sobre democracia, por los 40 años de la democracia, ¿no? Y ahí sí, fue como estar 2 o 3 días en ese espacio, empezaba el viernes, terminaba y tenías que desarrollar el juego, presentar el juego el lunes, ¿no? Entonces terminaba ahí. Muchas de esas game jams son muy interesantes porque empezaron a motorizar el desarrollo de muchísimos videojuegos sobre historia argentina, o sobre historia latinoamericana, o sobre historia que no sea ya las historias que ya conocemos y que aparecen tan narradas en los videojuegos. Y, sin embargo, hay algunas que generan muchísima polémica y que a mí me generan me sorprende mucho. Les traigo un ejemplo, y ya con esto voy cerrando. Perdón que a mí me gusta mucho hablar y ya dejo de hablar, perdón. No sé si vieron que, no sé si el año pasado o el anterior, salió la noticia de un videojuego que se estaba desarrollando que se llama Malvinas, la última carta. No sé si lo pudieron ver, lo escucharon, o escucharon la polémica o las noticias. Malvinas, la última carta es un videojuego que trata, obviamente, sobre Malvinas. No hay... y que es un videojuego, sin embargo, que busca contar la historia de un soldado y de la última carta de este soldado, pero de una forma totalmente no bélica. Es decir, es un juego sobre guerra, pero no bélico. Es decir, no disparás, no combatís, no busca retratar los combates de Malvinas, sino la historia de los soldados, de los conscriptos que fueron a la guerra de Malvinas. Ahora, cuando apareció la noticia de este videojuego, se generó una polémica enorme porque apareció la noticia en muchos lados. O sea, lo retomó Página 12, lo retomó La Nación, lo retomó Infobae, lo retomó varios diarios. Y cuando uno leía los comentarios, había muchísimas críticas a un juego que no se había lanzado todavía, que todavía no se lanzó, está en desarrollo. Y les adelanto yo que está en un desarrollo muy lento. ¿Por qué? Porque, repito, no tiene financiación. O sea, les cuesta conseguir los fondos para financiar el videojuego. ¿Y cuál era el debate que se generaba? O la crítica que se generaba. Muchos decían, hacer un videojuego sobre Malvinas es una falta de respeto. ¿No? O sea, es una falta de respeto. Y, claro, lo que decían los desarrolladores es, nosotros hacemos un videojuego sobre Malvinas para mostrar lo terrible que fue la guerra. No para reivindicar, no es que queremos hacer una épica de la guerra en sí mismo, sino que lo que queremos es mostrar lo terrible que fue esa situación para los soldados.
Pero más allá de eso, el debate lo que mostraba es que para muchos es no legítimo hacer un videojuego sobre Malvinas, porque se mete en un terreno que puede generar como, bueno, es una falta de respeto narrar algo, como si el videojuego lo único que puede hacer es construir una narrativa del entretenimiento, ¿no? Entonces dicen, no, ¿cómo vas a hacer un videojuego sobre Malvinas? Entonces lo que estás haciendo es como hacer algo de entretenimiento sobre Malvinas. Y en realidad uno dice, un videojuego no necesariamente tiene esa finalidad. Yo el videojuego que le mostré recién, que es un videojuego chiquito, no es un videojuego que nos busca entretener. Además, es todo menos divertido, ¿no? Es todo menos algo que uno te genere un cierto placer cuando vos estás jugando ese juego, sino que te está buscando generar una cierta concientización sobre ese hecho. Y lo que plantean un poco estos desarrolladores de Malvinas, el último juego, la última carta, perdón, es ¿por qué nos hacemos esa pregunta o ese cuestionamiento a un juego sobre Malvinas y no lo haríamos a un videojuego sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial? O sobre la guerra de Vietnam. Digo, para tener guerras más cercanas. O hay videojuegos sobre la guerra de Irak. Y los jugamos nosotros. Digo, ¿y por qué no nos planteamos? Digo, sí, también uno dice, no, pero es una falta de respeto para las víctimas de la guerra. Bueno, y el juego sobre la guerra de Irak, ahí también murieron personas. Ahí también murió gente. E incluso son juegos, esos que jugamos, en donde no buscan muchas veces generar una conciencia sobre la guerra. Todo lo contrario. Son juegos de la épica de la guerra o del divertimiento de la guerra, donde vos tenés que matar al que está enfrente, nada más. Entonces, ahí me parece que hay un tema a seguir, incluso discutiendo y pensando. Cuando muchas veces aparecen estos juegos en Argentina, se genera esa discusión, ¿no? Que no aparece cuando esos juegos se desarrollan sobre otras guerras, en otros contextos, en otras situaciones, ¿no? Y uno puede decir, bueno, sí, porque son guerras de otro contexto, entonces me importa menos. Sí, bueno, pero estamos hablando del mismo tipo de juego, o incluso los juegos que se desarrollan acá tienen una conciencia mayor que otros juegos. Entonces, ahí es el primer problema. Pero la segunda cuestión, y ya con esto cierro, juro que cierro, y cualquier cosa podemos seguir hablando. Hace algunos años también, o hace poco, empezaron a aparecer muchos jueguitos chiquitos, ¿no? Como yo le dije, uno es un juego que me parece que es muy interesante, que se llama Niñas de Ayohuma. No sé si lo pudieron jugar, si lo conocen. Búsquenlo, se puede jugar online, es gratis. Es un juego muy cortito, bellísimo, increíblemente bello. Estéticamente está hecho de manera hermosa. Y que trata una historia poco conocida, que es la historia de las niñas de Ayohuma, o sea, el rol de muchas mujeres morenas, pardas, esclavas y libertas en la batalla de Ayohuma de Alto Perú, en el contexto de la guerra revolucionaria. Y cuál es el rol y la importancia que tuvieron. Pero lo más interesante del juego es que en ningún momento te cuenta quiénes son las niñas de Ayohuma. O sea, en ningún momento el juego te dice, bueno, las niñas de Ayohuma fueron... Esto que yo le dije recién, en ningún momento lo hace. ¿Y por qué digo esto? Porque esto a mí me parece interesante. Y esto para pensar en los vínculos entre historia y videojuegos y si ustedes en algún momento se van a transformar en desarrolladores de videojuegos o si ya están desarrollando videojuegos o si les interesa ese tema. La otra vez cuando estábamos en la Game Jam, una pregunta que nos hacíamos es, bueno, cuando vamos a desarrollar un videojuego de historia, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a buscar cuando yo nunca voy a desarrollar un videojuego de historia? Lo planteo más hipotéticamente, yo no lo voy a hacer, pero yo me planteo esa pregunta. Si vamos a desarrollar videojuegos de historia, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que nos tiene que importar? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Porque muchas veces el objetivo que se plantea es, bueno, cuando yo desarrollo un videojuego de historia, el objetivo tiene que ser transmitir ciertos conocimientos sobre ese hecho del pasado, ¿no? Entonces, yo hago un videojuego sobre, por ejemplo, el golpe de Estado en el 55 y lo que busco es que la gente sepa más sobre el golpe de Estado del 55. Bueno, puede ser una respuesta posible, ¿no? O sea, o yo hago un videojuego sobre la Primera Guerra Mundial y el objetivo es que se sepa más sobre la Primera Guerra Mundial. Me parece un objetivo interesante, está bien. Ahora, hay muchos videojuegos que buscan abordar el pasado de otra forma, con otro enfoque. Es decir, hay muchos videojuegos que
más que intentar contarte qué es lo que pasó, buscan otra cosa que me parece que es la clave de cualquier buen producto cultural de historia o incluso de cualquier clase de historia, ¿no? Yo creo que si ustedes piensan en una clase de historia que les haya gustado, usualmente es más una clase que más que responderte preguntas, te generó nuevas preguntas. Yo sé que es un sentido común o es una frase hecha y que a veces es cansadora esa frase hecha, pero creo que a veces las mejores clases no son tanto en las que te dicen, mirá, entendí perfecto la Edad Media, ¿no? Como, wow, ahora entendí. Sí, está buenísima esa clase, pero capaz la clase que le agrega un plus es cuando yo digo, che, entendí la clase media, perdón, la Edad Media, no sé, entendí la Edad Media, pero al mismo tiempo ahora hay otra cosa que no entendí y que quiero ir a buscar a entender. Digo, hay otra pregunta que se me desbloqueó, que antes yo ni siquiera la tenía esa pregunta, ¿no? Esa me parece que son las mejores clases, o los mejores libros, o las mejores películas, o las mejores series, ¿no? Termina la película y me da ganas de ir y buscar más. Termina la serie y me da ganas de ir y buscar más. Bueno, esa es porque es una buena película, porque es una buena serie, porque es un buen libro. ¿Y cuáles son para mí los mejores videojuegos de historia? Son aquellos videojuegos que yo lo estoy jugando y que tengo ganas en algún punto incluso de cerrar el juego o de ponerlo en pausa y ponerme a buscar de lo que me está hablando. Digo, che, quiero saber más sobre esto, necesito saber más, me genera esa curiosidad, me genera esas ganas, o incluso me sensibiliza tanto que me moviliza a buscar sobre eso, ¿no? Creo que Niñas de Ayohuma es eso. Niñas de Ayohuma, por cómo está armado, por cómo está diseñado, es un videojuego en donde vos lo vas jugando y en un momento vas diciendo, che, está buenísimo esto, está muy lindo el juego, está muy bien armado, está muy bien diseñado. Ahora, quiero saber quiénes fueron las niñas de Ayohuma. ¿Y qué fue Ayohuma? ¿Y qué pasó ahí? ¿Y por qué esto es relevante? ¿Y por qué es significativo? Y lo más significativo que tiene el juego es que si uno va a buscar sobre la niña de Ayohuma, se va a encontrar ahí fundamentalmente con un cierto silencio historiográfico, ¿no? Es como es un juego que está armado para decir, che, vayan a buscar más sobre las niñas de Ayohuma. Digo niñas de Ayohuma porque se los conoció así, digo, podemos decir las mujeres de Ayohuma, digo, pero se las conoció de esa forma y el juego se llama así por eso. Pero es un videojuego que nos invita a buscar más, a conocer más y al mismo tiempo encontrarnos en una situación de decir, che, qué poco sabemos sobre esto. ¿Y cuánto más deberíamos saber sobre esto? Y creo que los videojuegos, entonces, tienen como esa potencialidad. Tienen la potencialidad al mismo tiempo que lo tienen los libros, las series, la película, las clases de historia. Digo, yo no digo que sea más importante o menos. Digo, pero si lo pensamos esto sobre la importancia o la relevancia de los videojuegos, creo que los videojuegos tienen como esa potencialidad de generarnos esas preguntas sobre pasados no narrados o poco narrados, sobre los que sabemos poco, sobre sujetos invisibilizados, sobre sujetos silenciados, sobre perspectivas nuevas. Incluso decir, bueno, Marillán se planteó una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser un juego para ser un juego verdaderamente decolonial? ¿No? O sea, se plantea esa pregunta. No tengo la respuesta, ¿no? Ella plantea una hipótesis. Pero digo, si nosotros tenemos que plantear un juego histórico decolonial, bueno, ¿qué debería ser? ¿Cómo deberían ser? Y creo que los videojuegos tienen como esa potencialidad enorme para abrirnos preguntas, para impulsarnos a pensar la historia de otras formas y para generarnos ese interés, para despertarnos ese interés. Y creo que es cada vez más necesario que nos planteemos esa reflexión, que nos planteemos esa pregunta y que nos planteemos también ese desafío de, digo, yo no lo voy a hacer, creo. Digo, es terrible, yo digo como para ustedes, o para los que conocemos, o para otra gente, de ir metiéndonos en ese territorio, ¿no? En ese territorio de pensar ese vínculo entre historia y videojuegos. O sea, un poco armé el newsletter por eso, ¿no? Como para generar como, che, bueno, acá hay algo que está pasando. Y que obviamente después no es que todos vamos a ir a desarrollar videojuegos, capaz que no. Pero sí ser conscientes de que hay algo ahí que está dando vuelta, hay algo ahí que está pasando y que creo que para ciertos sectores reaccionarios, conservadores de la derecha, está muy claro que hay algo ahí que está pasando y ellos intervienen directamente. Es decir, una de las personas que más fuertemente intervino en las comunidades de videojuegos con discursos terriblemente xenófobos, discriminatorios y violentos, en el contexto del Gamergate del 2014, que fue una campaña de hostigamiento global y digital contra mujeres en el mundo del videojuego, uno de los principales impulsores de eso
fue el que se transformó después en el asesor principal de Trump durante su primera presidencia. Es decir, para los sectores conservadores y reaccionarios, el mundo de los videojuegos es una plataforma para difundir y construir sentidos reaccionarios, conservadores y violentos. Entonces, un poco lo que plantea Marie-Jeanne, y yo más humildemente, es si nosotros pensamos que ese universo es poco relevante, va a seguir estando en buena medida cooptado por esos sectores reaccionarios, conservadores y de derecha, que construyen sentidos desde ahí y que construyen en buena medida los sentidos que nos atraviesan hoy, lamentablemente. Entonces, creo que los juegos tienen como una potencialidad muy grande, pueden ser también terriblemente nocivos, pero el objetivo es quizás, bueno, cómo construir o cómo hacemos para que esa industria o ese mundo de los videojuegos deje de estar tan cooptado por esas redes conservadoras, reaccionarias, violentas y xenófobas, y pueda ser un espacio también de disputa, donde podamos dar una cierta disputa desde la izquierda, de los sectores progresistas, para también desde ahí aportar en la construcción del mundo mejor. No sé si es posible, la verdad, yo no lo sé, pero creo que nos podemos empezar, o deberíamos empezar a plantearnos la pregunta, al mismo tiempo que nos planteamos esa pregunta sobre otros temas, como la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Digo, otros temas que nos atraviesan hoy y que quizás están más en agenda, porque hay más notas en relación a eso, y seminarios, y charlas, y actividades. Bueno, seguramente tenemos que preguntarnos más en relación a eso, y para pensar ese vínculo entre el pasado que queremos narrar y el presente que estamos viviendo a partir de los videojuegos. Pero bueno, perdón que lo hice muy extenso. Soy así. Muchas gracias de vuelta por la invitación. No, obvio, no hay problema. Yo lo que quería preguntar es si algún compañero tiene alguna pregunta antes de cerrar. Bueno, si nadie tiene nada para preguntar, yo sí. Te quería hacer una pregunta respecto a un posteo que vi que hiciste en Instagram sobre este debate de cómo llevar los juegos a las aulas. Sí. Y quería saber qué pensás vos, si vos pensás que es posible, si en un futuro quizás es más viable con el avance de las tecnologías. No sé, yo estoy en el profesorado, entonces eso es algo que me llama la atención, cómo acercar quizás las tecnologías que están en toda nuestra vida básicamente, dentro de las aulas. Y si es posible o si en realidad no, bueno, quería saber qué pensabas al respecto. Que es una muy buena pregunta. Yo esa publicación la armé en base a un artículo que escribió un historiador, un profesor de historia español, ¿no? Y si uno lo lee, se da cuenta que el contexto es totalmente distinto, es radicalmente distinto. O sea, obviamente a la hora de pensar esa cuestión, ¿no? Bueno, si podemos usar los videojuegos a la hora de dar clase de historia, particularmente la secundaria, ¿no? Digo, lo pienso más en la secundaria. Si lo pensamos en la secundaria, tenemos ahí dos desafíos, ¿no? Dos cuestiones. A ver, una, la más inmediata, que es la cuestión económica, básicamente, ¿no? La cuestión de la infraestructura, de lo material. A mí me pasó el otro día no, hace un mes, di una clase en un colegio de Altos de San Lorenzo, en 13 y 80 y pico, o sea, más para allá. Perdón, yo estoy acá y señalo para allá, no tiene sentido, pero bueno. Y les propuse hablar sobre un videojuego porque me tocaba hablar sobre los sumerios. ¿Cuál era el problema que teníamos en ese contexto? Y sé que cada colegio es un mundo. Entonces, cuando llegas a un colegio, cada colegio es un mundo. El gran problema es que la clase era a las 7:30 de la mañana. Justo me tocó esa semana, ¿se acuerdan? Esa semana de septiembre que hizo mucho frío, que volvió el frío de golpe. Hubo como unos días de frío antes de la primavera. Hacía muchísimo frío. No había estufa. O sea, no funcionaba la estufa. Y los chicos tenían el desayuno a las 9:30. Y yo empezaba la clase a las 7:30. O sea, hablar sobre... Yo ahí me di cuenta de una cosa. Yo incluso si llevaba 20 computadoras, repito, vamos a pensar el universo más positivo donde yo soy, no sé, una especie de Ricky Ford, en donde desembarca con, no sé por qué pensé en Ford, básicamente. Soy Galperín, cada vez peores son mis ejemplos.
Y llego al colegio con 20 computadoras. Digo, 20 computadoras. Tenemos las 20 computadoras. Y tenemos el jueguito este instalado, ¿no? Que es el que hablaba este profesor de España, el Predynastic Egypt. Jueguito divertidísimo, hermoso. Bien para chicos de 12, 13 años, puede funcionar bárbaro. Pero los pibes se están muriendo de frío. Y seguramente no desayunaron, porque el desayuno es a las 9:30. No hay clase posible. O sea, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, eso es la primera cuestión, que yo sé que es la parte más depresiva, ¿no? Como que, bueno, yo primero es eso. Después, sacando esa cuestión, que es lo menos importante, porque es lo más obvio, ¿no? Como, bueno, sí, en una situación así no se puede y es muy difícil. Hay otros desafíos a la hora de pensar, que por eso me pareció muy interesante esto que escribió este profesor español, para tomarlo con pinzas desde nuestra realidad. Pero él dice, bueno, vamos a usar los videojuegos para dar un tema de historia. Perfecto, muy bien. La primera cuestión que tenés es, ¿todos los padres ven con buenos ojos que jueguen los hijos a videojuegos? Primera cuestión que tenés que hacer como docente. Porque después, si no, podés tener a 10 padres al otro día diciendo, yo a mi hijo estoy intentando que no juegue videojuegos y vos lo llevo al colegio y ¿qué hace el pibe? Y está jugando videojuegos. Entonces, teniendo en cuenta que además los videojuegos tienen como una parte negativa que es las lógicas adictivas que generan. Entonces, el juego que yo tengo que llevar al colegio tiene que ser un juego que en algún punto no favorezca eso, ¿no? O sea, que tenga un cierre en cierto sentido, ¿no? Que no sea un juego medio eterno que pueda generar esas prácticas o esas cuestiones más adictivas que los juegos muchas veces están desarrollados para eso. Después, un juego que no tenga ningún tipo de monetización. O sea, monetización, no estoy diciendo mal monetización, pero no sé si se entiende esto de que no tengas que poner plata dentro del videojuego, ¿no? Ningún tipo de micropago, ni de nada, básicamente, porque eso de vuelta puede ser un problema. Después también este profe decía, bueno, ¿cómo haces? ¿Comprás los videojuegos vos o no los compras? O sea, supuestamente en España tenés que comprarlo, tenés que tener un presupuesto. Bueno, ponele que tenemos la plata para comprar las 20 copias de ese videojuego. O sea, las 20 copias de Steam. Cada uno tiene que tener su cuenta. Tenés que lograr también que si hay padres que no ven con buenos ojos que su hijo juegue videojuegos, bueno, que solamente lo pueda jugar en esas horas en el colegio. Nada más. Entonces, que no tenga posibilidad de jugarlo por fuera. O sea, que la cuenta las tengas que manejar vos como docente, no los estudiantes. O sea, que no sea como, bueno, vos traés tu cuenta de Steam. No. Primero porque alguno no va a tener, o no va a querer, o a los padres no les va a gustar. Más si estamos hablando de nenes de 12, 13 años. Después la tenés que manejar vos. Y que se juegue solamente ahí. Y después, para mí, la gran pregunta, y acá me parece que falta todavía investigar mucho y trabajar mucho, es cuánto de todo ese esfuerzo vale la pena, ¿no? Digo, porque es como vos tenés que armar todo un dispositivo para que estemos 20, 30 pibes jugando a videojuegos para enseñar el antiguo Egipto. Muy bien. Ahora, ¿aprenden? O sea, ¿realmente pedagógicamente funciona eso o no funciona? Digo, el gran desafío es ese. Y a mí me encantaría, una cosa que me encantaría, y yo se los tiro a ustedes para que alguno lo arme en un futuro, porque yo no lo voy a hacer. Pero yo solamente tiro cosas para que ustedes lo armen. Me encantaría que haya un proyecto en la facultad destinado, o sea, desde ciencia de la educación, en conjunto con historia, en conjunto con, podemos pensar en muchas carreras, que busque pensar efectivamente, bueno, si los videojuegos tienen esa potencialidad pedagógica o no. O sea, hacer un proyecto de investigación o de investigación y extensión en donde implique, bueno, vamos a pensar videojuegos o incluso vamos a diseñar videojuegos. ¿Por qué no? Hoy no es algo tan inaccesible, tan difícil. Vamos a pensar y vamos a diseñar videojuegos y vamos a armar proyectos para llevarlos a colegios e investigar si funciona. E investigar si es eso, o sea, si pedagógicamente tiene ese valor que yo creo que como docentes a veces creemos que puede llegar a tener. Imaginamos que puede llegar a tener, pero a veces vos vas al aula y te pasa medio todo lo contrario. Es decir, capaz, a mí me pasó a veces hacer actividades sobre inteligencia artificial que funcionaron bien, o que yo sentí que funcionaron bien,
Y a veces llevé al colegio o a otros lugares actividades sobre inteligencia artificial en donde me pasaron dos cosas. Cuando dije voy a hablar de inteligencia artificial y empiezo a hablar sobre diferentes de inteligencia artificial y ejemplos, todo, los pibes, o sea, los estudiantes están totalmente fascinados con el tema y los enganché. Entonces dije, buenísimo. Ahora, cuando voy a desarrollar el tema, no generé nada. O sea, es como que a los pibes les gustó hablar de inteligencia artificial, pero yo no voy a hablar de inteligencia artificial, voy a hablar de Egipto, del Egipto faraónico. Entonces, ahí hay un temita que me parece que falta seguir trabajando y pensando, y creo que es una especie de deuda que tenemos en cuanto a seguir investigando esa cuestión. A mí me gusta como proyecto, como idea, y no soy de los docentes que dicen no, de ninguna forma, como como bastante que están todo el tiempo jugando en la computadora en la casa, no tengo esa mirada porque además es prejuzgar a los estudiantes de antemano, digo, y yo no sé, no tiene sentido, pero sí me genera como esas preguntas de si pedagógicamente es tan relevante para el esfuerzo que supone. Bien, no, mi pregunta era porque este año justamente en una materia de la Facu trabajamos realizando un parcial con inteligencia artificial. Entonces nada, fue para mí una nueva experiencia porque realmente yo no uso la inteligencia artificial y nunca, como que nunca había visto en realidad los textos que genera, bueno, y el parcial se trató de eso, así que nada, esa era mi pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer. Me encanta, agrego una cosita mientras alguien quiere hacer una pregunta, o sea, le damos tiempo a la gente, hagan una pregunta. No, porque yo creo que incluso esta cuestión de los videojuegos, de cómo llevar videojuegos al aula, me parece mucho más interesante incluso hacer ese ejercicio parecido al que mencionabas vos recién, inteligencia artificial, que yo me parece que a mí me encantaría dar una clase o una serie de clases en donde el objetivo sea armemos un videojuego, ¿no? O sea, no juguemos un videojuego para pensar historia, sino todo lo contrario. Usemos los insumos que tenemos sobre Revolución de Mayo y el objetivo es armar un videojuego sobre la Revolución de Mayo. Pero el objetivo es armarlo y publicarlo, digo, porque hoy es todo muy accesible, digo, no es algo tan difícil, porque hay incluso, de vuelta, los programadores acá me pueden odiar, pero esto es pedagógicamente para estudiantes, hay herramientas de inteligencia artificial que te diseñan un videojuego. O sea, que te lo diseñan. Yo lo probé y quedan lindos, quedan muy lindos. Son videojuegos chiquitos, fáciles y simples, pero para mí, pedagógicamente, podría ser mucho más interesante eso, ¿no? Como, bueno, armemos grupos y hagamos una especie de game jam y cada grupo tiene que hacer un videojuego sobre la Revolución de Mayo. Y a ver sobre qué van a hacer, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer y cómo pensamos eso. Quería preguntar si hay algún tipo de portal o alguna página donde estén recopilados, donde se pueda encontrar información sobre estos juegos en desarrollo argentinos. Sí, a ver, espérame un segundo. Bueno, el nombre es medio difícil de que yo lo pueda pronunciar bien, pero se llama itch.io. Es una plataforma ahí que es la gran plataforma de juegos independientes que existe en el mundo. O sea, ahí vas a encontrar videojuegos de todo el mundo. Ahí si pones, por ejemplo, en el buscador Game Jam 1955, están los videojuegos que se desarrollaron en la Game Jam de 1955. Seguramente también están los de la Game Jam de Perón, de la Game Jam de los 40 años de la democracia. Todas las Game Jam que se vienen desarrollando en los últimos años suben los videojuegos ahí. Pero también es muy lindo el ejercicio o el juego de poner historia argentina y ver la enorme cantidad de videojuegos que hay sobre historia argentina. O sea, hay cientos ya de juegos sobre historia argentina, algunos poco relevantes, poco significativos, otros más. Digo, pero ahí puedes encontrar muchísimos. Bueno, si no hay muchas más preguntas o nada, podemos ir cerrando. Antes de todo, decirte gracias por haber participado, por haber contado todo lo que hablaste. Y después te iba a decir si querés dejar en el chat el Instagram que tenés vos para dejarlo y los que estén acá lo puedan chusmear. Exacto, sí. Es el de la página, es más que un juego. Punto historia. Ese es el de la página de Instagram y ahí está un poco el link para el newsletter. Así que si me quieren seguir, buenísimo.
Bueno, muchas gracias por participar y a todos los que están acá. No, por favor, gracias a ustedes. En serio. Nos Muchas gracias. vemos. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gracias.